Saludos a todos los asistentes a este seminario promovido por el Grupo Cardiovascular de la SEMG. Soy Fernando Albiñana, soy médico de familia y trabajo en el Centro de Salud de Ruzafa. Como todos sabrán, la fibrilación auricular es tal vez la arritmia que con mayor frecuencia a los que nos tenemos que enfrentar los médicos de atención primaria. A ver, ¿qué no pasa? Ahora, su prevalencia aumenta conforme va aumentando la edad de los pacientes. Como ven en estas dos gráficas, tanto a nivel europeo como a nivel de Estados Unidos, la prevalencia tanto en hombres como en mujeres de la fibrilación auricular aumenta conforme aumenta la edad de los pacientes. Por otro lado, y con los nuevos tratamientos oncohematológicos que disponemos, las expectativas de vida de nuestros pacientes con cáncer aumentan de una forma similar. Y esto hace que estos pacientes con cáncer también tengan una prevalencia elevada de fibrilación auricular. De otra forma, por el mero hecho de tener un cáncer, independientemente, como ven en estas gráficas, independientemente de la edad, del sexo o de la raza de los pacientes, por el mero hecho de tener cáncer, la fibrilación auricular aumenta en los pacientes. Y esto es porque el riesgo de aparición de la fibrilación auricular en los pacientes con cáncer está relacionado tanto con los tratamientos oncológicos que reciben nuestros pacientes como con las características propias de los pacientes. Habitualmente son pacientes añosos, con patologías de base, como puede ser la cardiopatía isquémica y la hipertensión, y también está en relación con los cambios metabólicos e inflamatorios propiciados por el tumor y por los tratamientos oncológicos. Y tienen una lista de los fármacos antitumorales que inducen una fibrilación auricular. Como ven, la mayoría de tratamientos utilizados hoy en día para el tratamiento del cáncer pueden favorecer la aparición de una fibrilación auricular. Alcaloides de la vinca, alquilantes como la ciclofosfamida, cisplatinio, las antraciclinas, los anticuerpos monoclonales, donde boga en los últimos años en el tratamiento de cáncer, los antimetabólicos, la cetioprina, 5-fluoracido, gencitabina, pueden provocar una aparición de fibrilación auricular. Y por otro lado, los pacientes con cáncer tienen un riesgo tromboembólico aumentado y un riesgo hemorrágico aumentado. Como todos ustedes sabrán, el gran problema de los pacientes con fibrilación auricular es el riesgo de padecer un embolismo sistémico. En estos pacientes con cáncer, el riesgo de tromboembólico está aumentado por los agentes procoagulantes relacionados con el cáncer, con los fibrinolíticos y con las citoquinas proinflamatorias. El riesgo de hemorragia en estos pacientes con cáncer se relaciona con el tipo de tumor en función de su localización, de la histología del tumor y del estadio en el cual se encuentre, con las intervenciones quirúrgicas y diagnósticas necesarias para el manejo de estos pacientes y con la mielotoxicidad derivada de los tratamientos utilizados en estos pacientes. Y la realidad es que una cuarta parte de los pacientes con cáncer y fibrilación auricular no están anticoagulados y un tercio de estos pacientes están tratados de una forma deficiente con heparinas de bajo peso molecular. Es por tanto necesario el que tengamos un documento de consenso para el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con un cáncer activo. Y en esta revisión, que se publicó en la Revista Española de Cardiología en 2019 por Teresa López Fernández y colaboradores, ha hecho una revisión bastante amplia y bastante práctica en cuanto al manejo de la fibrilación, tanto en cuanto al manejo propio de la arritmia como en la prevención del tromboembolismo de los pacientes con cáncer y fibrilación auricular. Bien es cierto que la evidencia científica en este tipo de pacientes es bastante limitada, como luego veremos. Pero es necesario el que tengamos una guía o un consenso de expertos para poder manejar. ¿Cuáles son los objetivos en el manejo de la fibrilación auricular en pacientes con cáncer? Pues son muy similares a los objetivos de pacientes sin cáncer. Son una mejoría de los síntomas, un control de la arritmia y una prevención, como hemos dicho antes,
de los accidentes cerebrovasculares y las embolias sistémicas. A la hora de plantearnos el manejo, vemos por un lado tratamiento de la arritmia y por otro lado la prevención tromboembólica. En cuanto al tratamiento de la arritmia, podemos optar por un control de la frecuencia con un objetivo de frecuencia cardíaca entre 80 y 110 latidos por minuto. En aquellos pacientes que presentan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 40%, nos podemos decantar por el uso de beta-bloqueantes más o menos asociado a la digoxina, y en aquellos pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 40%, el uso de beta-bloqueantes más digoxina o el uso de verapamiloid de en función si tiene o no insuficiencia cardíaca. Si nos decantamos por un control del ritmo, esta sería la estrategia de elección en aquellos que tuvieron una estabilidad hemodinámica. Si lo hacemos de una forma electiva y programada, los pacientes con una fibrilación auricular de menos de 48 horas de evolución podríamos iniciar anticoagulación con un anticoagulante directo y hacer una cardioversión pasadas las 4 horas. Y en aquellos pacientes con una fibrilación auricular de mayor de 48 horas de duración, iniciaríamos una anticoagulación durante 3 semanas previas a la cardioversión, la cual mantendríamos 4 semanas post-cardioversión. Podríamos considerar el uso de fármacos antiarrítmicos si hay una recurrencia de fibrilación auricular y considerar la ablación de la fibrilación auricular tras discusión con el equipo de cardio-oncohematológico. Por otro lado, a la hora de la prevención tromboembólica, usaremos las mismas escalas que usamos de riesgo embólico y riesgo hemorrágico que usamos en los pacientes sin cáncer, como son la CHAS-VASc y como son la Hasbled. Aquellos pacientes con un CHAS-VASc de 0 o 1, si se trata de mujer, no estaría indicada la anticoagulación. CHAS-VASc de 1 o 2, si es mujer, sí que estaría indicada anticoagulación. Y en aquellos pacientes con un CHAS-VASc igual o superior a 2 o igual o superior a 3, si es mujer, estaría indicada absolutamente la anticoagulación, y a la hora de elegir el fármaco nos decantaríamos por los anticoagulantes directos, como luego veremos. Deberíamos de evaluar en todos estos pacientes el riesgo hemorrágico mediante las escalas de Hasbled o podemos otras escalas como la hemorragia, más específica de los pacientes con cáncer. Pero insisto, tanto el CHAS-VASc como el Hasbled son dos escalas que no han sido ajustadas a los pacientes con cáncer. Si nos planteamos el tratamiento de la arritmia, ¿en qué pacientes nos decantaríamos por un control del ritmo? Pues, como hemos visto, aquellos que presenten una estabilidad hemodinámica, aquellos que presenten síntomas que son buen control de la frecuencia cardíaca, aquellos que en mal control de la frecuencia cardíaca pueden inducir insuficiencia cardíaca, aquellos pacientes con fibrilación auricular que sea secundaria de desencadenantes corregibles, como puede ser una anemia o como puede ser una fiebre, y en aquellos pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural tras un tratamiento. En estas circunstancias nos decantaríamos por un control del ritmo. Y nos decantaríamos por un control de la frecuencia cardíaca en aquellos pacientes que estuvieran asintomáticos con tratamiento activo y un buen control de la frecuencia cardíaca, en aquellos pacientes que estuvieran en tratamiento paliativo, pacientes con cardiopatías estructurales como valvulopatías, insuficiencias cardíacas, dilatación de la aurícula izquierda. En aquel paciente frágil nos decantaríamos por el control de la frecuencia. En aquellos pacientes que tuvieran una recurrencia de la fibrilación auricular tras 2 fármacos, nos decantaríamos por control de la frecuencia. Que hubiesen sufrido una recaída precoz tras una estrategia inicial de control del ritmo, una cardioversión, cuando las interacciones farmacológicas sean muchas o cuando precisemos mantener el tratamiento oncohematológico que haya desencadenado la fibrilación auricular. Ante estos casos, optaríamos por un control de la frecuencia en vez del control del ritmo. Como hemos visto antes, a la hora de evaluar el riesgo, mediríamos el Hasbled, el CHAS-VASc, y también tendríamos que medir el riesgo asociado al cáncer. Si es un tumor intracraneal o tiene una trombocitopenia o genera una coagulopatía, el riesgo sería demasiado elevado como para iniciar una anticoagulación. No voy a repasar otra vez el algoritmo de decisión, pero sí
En aquellos pacientes en los que decidimos no anticoagular por tener un Chas-Bars inferior 0 o de 1 en mujeres, tendríamos que considerar la anticoagulación en aquellos que tuvieran un alto riesgo tromboembólico por el tipo de cáncer que presentan, como podría ser un cáncer de pulmón, un cáncer de páncreas, un cáncer de ovario, aquellos pacientes que sufrieron tratamiento protrombótico en su tratamiento oncológico, con gemcitabina, 5-fluoracilo, cisplatinio, EPO o estimuladores de colonias. En estos pacientes, aunque no tuvieran indicación de anticoagulación por el Chas-Bars, sí que podríamos plantearnos anticoagularlos. Y a la hora de elegir el anticoagulante, dependerá fundamentalmente del pronóstico del paciente, de su pronóstico vital, del riesgo trombótico y hemorrágico tanto del paciente como del tumor, como hemos visto antes. No es lo mismo un tumor de páncreas que es muy protrombótico que un tumor de cualquier otra localización, de la farmacocinética del anticoagulante, y aquí es fundamental facilitar la cumplimentación de los tratamientos con pautas sencillas a seguir por nuestros pacientes. Tenemos que evaluar las interacciones con los tratamientos antitumorales. En la revisión que os he enseñado al principio, hay un listado enorme de interacciones farmacológicas de los diversos anticoagulantes con todos los tratamientos hemato-oncológicos disponibles y sobre todo con la afectación renal y hepática que presentan estos pacientes. ¿Qué tipos de tratamiento anticoagulante podemos usar? Pues prácticamente los mismos que un paciente sin cáncer, los antivitamina K, las heparinas de bajo peso molecular, el cierre percutáneo a la a la izquierda y los anticoagulantes directos. A la hora de escoger un antivitamina K nos vamos a ver muy limitados porque todos saben que tienen que mantener un tiempo de rango terapéutico óptimo por encima del 65%. Si no mantenemos ese rango de tiempo terapéutico óptimo por encima del 65%, hay un riesgo importante de padecer una trombosis o hemorragias, tanto por las interacciones con los otros fármacos en el tratamiento del cáncer, como las intervenciones frecuentes que sufren estos pacientes, como circunstancias como la desnutrición, los vómitos, la disfunción hepática y renal. Esto nos limita mucho el uso de antivitamina K como anticoagulante en los pacientes con cáncer. Su uso estaría reservado en aquellas fibrilaciones auriculares de origen valvular, siempre y cuando nos pudiésemos asegurar un buen control de INR. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, no hay una evidencia científica en prevención de tromboembolismo en pacientes con cáncer. Su uso está muy limitado por el coste, son el tratamiento más caro, por la pérdida de calidad de vida de los pacientes, lo que supone estar pinchándose continuamente el fármaco, y por las complicaciones secundarias al uso prolongado de la vía subcutánea. Se puede considerar su uso si existen interacciones graves con tratamientos oncológicos o si el paciente presenta una intolerancia oral que le impide tragar los comprimidos. Otra de las opciones sería el cierre percutáneo de la escuela izquierda. Es una alternativa eficaz y segura al tratamiento anticoagulante en pacientes con riesgo embólico alto, en los cuales está contraindicada la anticoagulación prolongada. La única limitación es que tienen que tener un pronóstico vital superior. Y por último, nos quedan los anticoagulantes directos. La evidencia es escasa en el uso de anticoagulantes directos. Muchas veces los datos que tenemos son unos datos indirectos. Los anticoagulantes directos han demostrado eficaces y seguros comparados con deltaparina en la prevención de las recurrencias de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con cáncer, en los estudios OCUSAI con el Doxaban, SELECT en el Rivaroxaban con Apixaban, demuestra que es preferible los anticoagulantes directos a la prevención de tromboembolismo venoso que el uso de deltaparina. Lo que sí disponemos son estudios de datos de estudios clínicos post-hoc, como este que se hizo del Aristóteles, hecho por Meloni, en el cual, en cuanto a la eficacia en la prevención de eventos tromboembólicos, si comparamos a Apixaban con warfarina, vemos que la prevención de eventos tromboembólicos es muy similar en el uso de Apixaban y warfarina. 1,4 en uso de Apixaban, 1,2% de warfarina en pacientes con cáncer.
Pero en cuanto a la seguridad, el uso de apixaban es mucho más seguro en cuanto a la aparición de hemorragias. Vemos que el apixaban tiene una incidencia anual de un 2,4% frente al 3,2% en el uso de la warfarina, con un ratio del 0,76. En este otro estudio, en el Engage-AF, donde se hizo un seguimiento de 1.153 pacientes con cáncer activo, un seguimiento de 2,8 años, el 85% de los pacientes presentaban un cáncer nuevo y el 14,1% presentaban recurrencias de un tumor previo en 5 años. En cuanto a la eficacia, se vio que en cuanto a la prevención de ictus y embolia sistémica, el edoxaban frente a antivitamina K era preferible con otro ratio de 0,60. En cuanto a la prevención de ictus isquémico, embolia sistémica y infarto, con endoxaban a dosis alta frente a cáncer, era preferible el uso de endoxaban frente a antivitamina K. Y en cuanto a la seguridad del uso de endoxaban en este tipo de pacientes, vemos que en cuanto a la hemorragia mayor, es muy similar comparado con el uso de antivitamina K en los pacientes con cáncer. Por último, este estudio, un estudio retrospectivo hecho por Kim Lee sobre el uso y la comparación de anticoagulantes directos con warfarina sobre 2.500 pacientes. Vemos que la tasa de ACVs de embolia sistémica en warfarina frente a anticoagulantes directos fue del 5,9% en los pacientes que usaron warfarina frente al 1,3% de los pacientes que usaron anticoagulantes directos anual. Y en cuanto a la seguridad en el uso de anticoagulantes directos frente a warfarina, vemos que la hemorragia mayor se presentó con mucha mayor frecuencia en los pacientes que usaron warfarina, 5,1 frente al 1,2. La hemorragia digestiva también fue mucho mayor en los pacientes que usaron warfarina, 3,5 frente a 1% al anual. Y en cuanto a la hemorragia intracraneal, los pacientes que usaron warfarina representaron 1,1% frente al 0,2% anual de los pacientes que usaron antivitamina. Todos estos estudios nos hacen que a la hora de escoger un anticoagulante debamos de decantarnos por los anticoagulantes directos frente a warfarina en aquellos pacientes que consideremos de anticoagulación y que estén en tratamientos con cáncer. Pero lo más importante dentro de los pacientes con cáncer es la prevención de la aparición de la fibrilación auricular. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Nuestros pacientes con cáncer, para evitar que aparezca una fibrilación auricular, deben de dejar de fumar y deben de dejar de beber alcohol. Tenemos que fomentar el ejercicio físico en estos pacientes, siempre adaptándolo a las condiciones de cada uno de nuestros pacientes. Es fundamental el control del peso en nuestros pacientes, al mismo tiempo que el buen control de la tensión arterial, y en aquellos que esté indicado el uso correcto y prolongado de la cepam. Como conclusiones, decir que la prevalencia es mayor en los pacientes, es mayor en los pacientes, la prevalencia de fibrilación auricular es mayor en los pacientes con cáncer, que tenemos una escasa evidencia científica en cuanto al uso de los fármacos para el tratamiento, tanto del control de la arritmia como de la anticoagulación necesaria en estos pacientes. El manejo es similar al resto de los pacientes sin cáncer. A la hora de escoger un anticoagulante, es preferible el uso de anticoagulantes directos y hacer hincapié en la importancia de la prevención de la aparición de esta arritmia. Sin más, despedirme de ustedes y darles las gracias por su asistencia.